pero el virus derivado de la vacuna, que es el que ha causado el caso del niño en Loreto, es un virus de la vacuna derivado de la vacuna tipo 1. Ese produce también la enfermedad, la sintomatología, pero no es una polios clásica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y además no es un caso producido por un virus polio salvaje. Por eso es que no se considera que sea una reemergencia de la polio en el Perú exactamente, pero sí es una alarma porque nos está hablando de que es un virus circulante derivado de la vacuna que se está produciendo porque la cobertura es baja. Si la cobertura fuera mayor a 95%, que es lo ideal, así hubiera virus circulante derivado, de la vacuna, no se produciría la enfermedad. Sí, buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto. Esa es la explicación en fácil que se ha dado desde el MINSA. Sí, lo que ha ocurrido o lo que ocurre con este tipo de vacunas que son transmitidas, los virus vacunales que son transmitidas y que pueden contagiar a los niños, es lo siguiente, ¿no? A un niño, como actualmente estamos poniendo todavía en el Perú la vacuna de la polio oral, la vacuna contiene un virus vivo, pero es un virus atenuado que teóricamente no causa enfermedad. Y realmente cuando el virus ingresa a un niño sano, normal, lo que va a producir es una respuesta inmunológica con anticuerpos. Pero ocurre que en algunos sitios, cuando hay la cobertura baja y las condiciones sanitarias son muy pobres, la excreción que se da de estos virus vacunales se van a eliminar por las heces, pueden contaminar las aguas, pueden contaminar los alimentos, y la persistencia de este virus ya en el ambiente contaminado, puede recuperar un poco de su infectividad y cambiar, ¿no? Es lo que se llama un virus derivado de la vacuna. No es igual de la vacuna, sino que ya tiene un poco más de agresividad, por decirlo de alguna manera, y al estar en un ambiente con una cobertura vacunal baja y un saneamiento ambiental también muy pobre, entonces puede contaminar a otros niños que no han sido vacunados, que no están protegidos, ¿no? O sea, es como un círculo, algo que se continúa. Doctora, ¿y es polio entonces? Porque ayer era como que se quería enfrascar el término en flacidez de las extremidades, pero esto es polio. Ya, lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que el virus polio lo podemos separar como en dos tipos de virus actualmente. El virus polio salvaje, que es el virus en forma natural, al que no se le ha empleado ninguna sustancia para rebajarle por decir, la infectividad del daño, ¿no? Ese es el polio salvaje. Ese es el virus que puede provocar brotes y grandes epidemias cuando no existen niños vacunados. Ese virus salvaje, por ejemplo, actualmente circula en Pakistán, en algunos países del Afganistán, Medio por Oriente. supuesto. ¿Ya? Exacto, en ese tipo de países. Ese es el virus salvaje que produce brotes y epidemias grandes. Pero el virus derivado de la vacuna, que es el que ha causado el caso del niño en Loreto, es un virus de la vacuna derivado de la vacuna tipo 1. Ese produce también la enfermedad, la sintomatología, pero no es una polios clásica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y además no es un caso producido por un virus polio salvaje. Por eso es que no se considera que sea una reemergencia de la polio en el Perú exactamente, pero sí es una alarma porque nos está hablando de que es un virus circulante derivado de la vacuna que se está produciendo porque la cobertura es baja. Si la cobertura fuera mayor a 95%, que es lo ideal, así hubiera virus circulante derivado de la vacuna, no se produciría la enfermedad. Muy Esa bien, es la situación. entonces, pero esta polio derivada de la vacuna, en los Sí. efectos del niño, ¿es tan preocupante como la polio salvaje? Es decir, esta flacidez del En algunos niño. casos sí, Sí, así es, como son lamentable. virus
que ya han recuperado un poco de su Fuerza. malignidad o de su Sí. letalidad, por decirlo de alguna manera, sí van a afectar también las neuronas de la médula espinal y producen parálisis. Por ejemplo, este niño se ha manifestado con parálisis, se denomina flácida porque sus Exitosa. piernitas como que no tienen tono, ¿no? Esa es una característica y una sintomatología de polio. O sea, es una parálisis derivada, producida por un virus polio. Claro, un virus polio atenuado porque es derivado de la vacuna, pero tiene similitud al cuadro del polio salvaje también. Mire, todo lo que se ha tenido que juntar para que esto derive de una vacuna, la baja cobertura en la vacunación y las malas medidas Así es, sanitarias. Ahora, así es, la así es. baja cobertura de la inmunización, ¿se está recuperando la cobertura? ¿Todavía no se recupera? ¿Los papás están tomando conciencia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Falta ahí también un poco de empuje comunicacional, ¿no? Es decir, una Mm, fuerte inyección de comunicaciones, de decir, de enseñar, ¿no? claro, lamentablemente, bueno, antes de la llegada de la pandemia, ya la cobertura en el Perú había descendido, no hemos llegado a tener 95% prácticamente en ninguna vacuna, creo que solamente alcanzamos con BCG antes de la pandemia. Durante la pandemia, como todos, el sistema de salud se volcó a la atención del COVID y después a la vacunación COVID, también las vacunas regulares se vinieron abajo, las coberturas disminuyeron mucho más. Pero sin embargo, esto ya fue en nuestro país, fue muy exagerado eso, porque prácticamente se descuidó mucho las vacunas regulares, que son las que protegen a los niños, sobre todo a los menores de 5 años. Y hay que tener en cuenta que el Colegio Médico estuvo insistiendo desde hace un año o más de un año, cuando Exitosa. ya empezó a disminuir la pandemia, a que se diera importancia a la recuperación de las coberturas de las vacunas regulares en los niños, pero lamentablemente eso demoró mucho en nuestro país. Ahora, desde el año pasado se ha observado una mejora, más o menos 10% en relación al año anterior, pero llegamos máximo a 80, 80 y tantos por ciento y estamos todavía lejos del 95%, que es lo que nos va a asegurar que realmente ya no haya transmisión del virus y que nos alejemos de la posibilidad de un brote. Muy bien, entonces Esa es la hacer el situación. llamado junto a usted, doctora Wilda Silva, a los padres de familia, tienen que ponerse en la responsabilidad también, así como el Estado tiene que ponerse en la responsabilidad de llegar a las coberturas debidas y esos son el 95% para que todos los niños estén a salvo. Muchísimas gracias por estar aquí y darnos una explicación amplia.